vamos a hablar con un compañero aquí del canal que tiene su programa propio. Hablamos de Santiago Cunio, periodista, analista internacional, analista político y mucho más, porque también sé que escribe libros. Bueno, Santiago Halen, Nadia y todo el equipo de Edición Extra te saludan. El placer de tenerte, por lo menos yo la primera vez, al aire en conjunto. ¿Cómo andás? Un placer saludarlos, chicos, gracias. Un lujo estar con ustedes a la tarde. Bueno, hagamos un resumen, ¿no?, de lo que es la política nacional y también internacional, que es lo que nos compete ahora. ¿Cómo no? A ver, la situación hoy a nivel global es de crisis de guerra. El mundo está en guerra. Nosotros anunciábamos allá por la pandemia la llegada inexorable de las guerras calientes después de una guerra de contrainteligencia bacteriológica que sumió al mundo en el intento de un cambio y un paradigma de forma de vida con lo que era o se daba en denominar el nuevo orden mundial. Bueno, efectivamente hay un nuevo orden mundial, no es el que soñaron o pretendieron aquellos que impulsaron la etapa COVID en el mundo. Y eso se terminó cuando el doctor en medicina, Vladimir Putin, decidió iniciar la operación especial militar sobre Ucrania, momento en el cual desaparece, se desvanece del planeta Tierra el concepto de pandemia, COVID y el fenómeno global de que el mundo estaba en alerta rojo y se generaba entonces una política mundial de lo que se denominaron mal llamadas vacunas, porque efectivamente terminaron no siéndolos. Y hoy por hoy el diario Clarín hace 48 horas publicó una extensa nota de los efectos colaterales que generaron esos experimentos vacunatorios que trajeron interminables consecuencias de la salud, de un fenómeno nunca explicado y nunca terminado. Pero lo real es que la escalada caliente se inició con la operación especial militar de la Federación Rusa en Ucrania y fue encontrando continuidad en distintos tipos de conflictos, el de China, el de Corea del Norte, que finalmente van unificándose en un nuevo bloque del Este, en una nueva alternativa de bipolaridad global, con una particularidad, y es la muerte del dólar. Solo en la Argentina se plantea la locura del dólar como moneda de ahorro o reserva, y un loco desquiciado plantea el ingreso a una etapa de dolarización que fracasó en todos los lugares del mundo, pero que fundamentalmente está fracasando en los Estados Unidos, que es el principal deudor global. El principal deudor global. Es una potencia en decadencia con niveles de endeudamiento interno y externo impagables, que solo se financian con mayor emisión e inflación en su propia moneda, en el dólar, que a partir del momento que Rusia plantea en el ingreso de la operación militar especial y la ruptura de relaciones energéticas fundamentalmente con la Europa occidental, que solo se va a comerciar energéticos por oro o rublos, muere el petrodólar, lo que hizo poderoso a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de hace muy poquito, casi 10 días, Irán y Rusia comercian con un sistema bancario que no es el de Occidente. Lo mismo está pasando con China, y esto muestra que hay un nuevo bloque muy importante, que son los BRICS, que tienen su versión política económica a nivel global, que ya representan el 48% del comercio del mundo, y que hoy la Argentina ha decidido confrontar. No solo ha desairado a aquellos que nos habían invitado a ser parte de los BRICS, sino que los enfrentamos. Y a partir de la decisión del loco desquiciado de chaleco que tenemos en la Casa de Gobierno, hoy en Davos, su presencia en Davos demuestra que estamos confrontando con los socios estratégicos políticos de la Argentina, que son los BRICS. Argentina se pone del lado de Israel, del moderno Estado de Israel y de los Estados Unidos de Norteamérica, que representan claramente, junto a Inglaterra, el eje del mal, significan el genocidio palestino, significan la crisis humanitaria, significan los campos de concentración, la muerte de niños, mujeres, civiles inocentes. Y esto ha generado que anoche, en la madrugada del Oriente Medio, ingresara en el conflicto de manera decidida y participando ya el Estado de Irán. La entrada de Irán en el conflicto, en la guerra,
si bien tenía presencia pasiva, ha dejado de serlo y ahora hay una presencia activa con bombardeos tácticos, con misiles balísticos sobre objetivos de Estados Unidos y de Siria y de Irak. Muestra una escalada que también tenía su repercusión en horas de anoche en Medio Oriente, con un enfrentamiento durísimo de alta escala en la frontera entre Egipto y Palestina, con helicópteros Apache israelíes y divisiones de Israel que se vieron absolutamente desbordadas y tuvieron que retroceder. Y esto implica que esa frontera ya está caliente. Yemen ha sido bombardeado por los Estados Unidos y esto augura que el Mar Rojo sea un cementerio, porque obviamente el control del paso del Mar Rojo está absolutamente en manos de la decisión política y militar de Yemen por su posición geopolítica. El giro político de Turquía, que es miembro de la OTAN y sin embargo se alinea en condenar el genocidio. Todo marca una evolución, la crisis en Venezuela, la continuidad del bloqueo criminal sobre Cuba. Todo indica que el mundo es un estado de guerra general, global, donde todos van reacomodándose por las malas a un nuevo orden mundial finalmente que se sobrepuso sobre el que pensaba Occidente. Occidente pensaba COVID y globalización y mundialismo. Vino COVID y bipolaridad, confrontación y guerra total. El mundo está en las vísperas de la posibilidad, gracias al loco desquiciado, nazi y genocida de Netanyahu, de una escalada que puede derivar en temas nucleares. Todos estos misiles balísticos tienen capacidad de llevar ojivas nucleares, por lo cual el peligro del uso de armamento no convencional está latente porque muchos de los que participan de este conflicto global son países nucleares. Esto implica que dentro de los BRICS, Rusia, India, Irán, por ejemplo, China, por supuesto, son países nucleares. Lo que se ha sufrido en Palestina es como el uso de 3 bombas nucleares de pequeña densidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien fueron armas convencionales, el daño es nuclear. La tentación de generar un conflicto de esa escala no debe ser poca en aquellos que tienen hoy estado beligerante contra el Estado moderno de Israel. Hay movimientos dentro del propio Estado de Israel de ciudadanos israelíes bien paridos tratando de que Netanyahu sea destituido y restablecer la paz en Medio Oriente y la concordia que ha sido dañada por muchas generaciones con este genocidio criminal que ha llevado adelante el Estado invasor de Israel sobre el pueblo palestino. Pero la paz está obviamente cercada por este estado de guerra general. Naciones Unidas ha determinado ya claramente que esto es un genocidio. Se han expresado presidentes de todos los países. Lula ha pedido la condena internacional. Se ha iniciado un juicio por genocidio al Estado moderno de Israel, promovido por Sudáfrica. Esto marca un mundo en guerra. Y la Argentina, mientras el mundo entra en guerra, la densidad del conflicto empieza a escalar hacia un orden peligrosísimo, irreversible. Argentina sigue en manos de un loco trastornado que va a Davos, donde los países que forman parte de los BRICS han decidido retirarse porque consideran que los miembros de Occidente que van a Davos son partícipes del genocidio palestino. Nuestro representante viaja a rendir pleitesía y renovar sus votos de devotos cipayos argentinos al Occidente más criminal y genocida que se haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Santiago. La Argentina está absolutamente sola, en soledad absoluta. Ha decidido quedarse con quienes la saquean, a quienes le debemos la deuda de Mauricio Macri y de los actos criminales desde el 76, 24 de marzo del 76 para acá, del endeudamiento neoliberal salvaje y criminal de Martínez de Oz, de Mauricio Macri, de Alzogaray, de Milei. Esto hace que la Argentina esté del lado incorrecto de la guerra y que pueda pagar consecuencias en su territorio una vez más, como ya pagamos en los 90,
de ser partícipes de conflictos que nos son ajenos y en todo caso si deberíamos participar deberíamos estar del bando opuesto. Esto no es poco para el argentino promedio, que tiene que entender que su vida está atada a la guerra mundial. No hay ninguna posibilidad de que los argentinos estemos exentos de las consecuencias de una guerra global. Que esa guerra global existe, que por ahora es una escalada moderada con características de guerra tradicional, pero que estamos a milímetros, a centímetros, si se quiere, de la posibilidad de que esto se vaya de la escala tradicional hacia una conflagración de carácter mundial y nuclear. Por ahora el liderazgo de Vladimir Putin pone orden, Xi Jinping en su caso, pero hay factores de riesgo. Esos factores de riesgo son infinitos. Las armas nucleares están desplegadas y esto hace que el riesgo aumente. El presidente de Bielorrusia habló de una catástrofe nunca imaginada. Esperemos que lo que ha sucedido en las últimas horas, que seguramente va a llevar a una respuesta de los Estados Unidos, esa respuesta no esté otra vez en manos de un loco como Biden, un adulto mayor con acompañante terapéutico que se presenta en el Senado de Estados Unidos diciendo que él es empleado del Senado porque su arteriosclerosis funciona a velocidades hipersónicas, de volver a tomar decisiones militares inconsultas con el Congreso de los Estados Unidos, sabiendo, entre otras cosas, que Donald Trump acaba de ganar el primer estado en la interna que lo propulsa nuevamente como precandidato a presidente de los Estados Unidos, que el clima está enrarecido en todos lados y a toda hora. Deberíamos tener un planteo internacional serio, del lado correcto, defendiendo los derechos humanos, la libertad de los pueblos y honrando la memoria histórica de la tradición diplomática de la Argentina, que es la autodeterminación de los pueblos. Y lejos de eso, aparecemos asociados a los criminales y a los genocidas, apoyando una actividad que a todas luces la historia juzgará junto a Stalin o Adolfo Hitler. La Argentina tiene que recapacitar urgentemente. El Congreso debería ordenarle al gobierno citar inmediatamente una asamblea legislativa para corregir la política internacional, porque donde te parás en la política internacional determinaste el futuro de tu patria. Perón decía que la única política en serio es la política internacional. Y por eso no podemos ser tan necios y tan ingenuos los argentinos de creer que va a ser gratis apoyar al nazi de Netanyahu, encolumnarse con los criminales que bombardearon Yemen o estar del lado del imperialismo, de la piratería y de la criminalidad de la monarquía inglesa. El mundo anglosajón lucha por sobrevivir porque está en etapas de extinción. Y el mundo despierta de la caída del muro de Berlín y el mundo unipolar, de los gendarmes del mundo, de su prepotencia, y empieza a ponerse de pie en cada lugar, y esto lleva a una situación de tensión global de este nuevo orden que obviamente una vez más en la historia de la humanidad está siendo fundado con víctimas y sangre inocente de víctimas civiles. No hay honor en la guerra que se está librando y no hay de ninguna manera códigos de guerra. Netanyahu debe ser juzgado como asesino de guerra, como criminal de guerra. Debe haber un Nuremberg para estos actos genocidas sobre el pueblo palestino y las consecuencias que ha traído en Medio Oriente y que va a traer en los próximos días, según la respuesta que los Estados Unidos decida tener sobre los bombardeos con misiles iraníes que se han producido en la madrugada noche de Medio Oriente en el día de ayer. No podemos dejar de entender la política internacional. Argentina no existe como isla internacional. Somos parte del mundo y estamos en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, haciendo lo no correcto. Eso tiene consecuencias y las vamos a pagar los argentinos por permitir que un loco desquiciado de chaleco, ponga a la Argentina del lado incorrecto de la vida en el momento más difícil del mundo que se recuerde de la era moderna. Por eso le pido a todos que entiendan que tenemos problemas internos gravísimos.
casi una dictadura delirante de Narnia que trata de gobernar por decreto, un Congreso que a espaldas del pueblo argentino trata el delirio de una ley ómnibus delirante y anticonstitucional, pero hay un hecho mucho más grave. La Argentina se abraza a los genocidas, se abraza a las dictaduras, se abraza al eje del mal, y eso tiene consecuencias irremediables que se pagan en el orden internacional. El Congreso debe dejar de discutir estupideces de decretos de pequeño Napoleón de Narnia y dedicarse a corregir la política internacional. La Argentina debe estar del lado correcto de la vida, porque en este momento la Argentina es posiblemente una vez más territorio de combate para una guerra global que nos tiene expuestos, indefensos y planificando que las Fuerzas Armadas desaparezcan y se transformen en una guardia a la panameña para combatir el narcotráfico. La Argentina está sola, en el lugar incorrecto y absolutamente indefensa. Santiago, con todo lo que estás comentando y las alianzas y las potencias, ¿crees que estamos viviendo una tácita pero silenciosa tercera guerra mundial? Claramente, la tercera guerra mundial ya empezó. Las guerras pueden ser calientes o frías o la combinación de ambas, y estamos viviendo la tercera guerra mundial con un pueblo muy particular. El pueblo argentino peca de ingenuidad o de estupidez, pero la inmadurez de nuestro pueblo lo lleva a no entender que en este momento no hay ningún lugar seguro en el mundo, que la situación que se vive hoy no es algo que pasa lejos y se ve por televisión. Hoy la magnitud de este conflicto, de esta tercera guerra mundial, pone en riesgo la vida de cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Y cuál crees que es en este momento el lugar que están ocupando los medios de comunicación frente a todo esto? Complicidad. En la Argentina los medios monopólicos son absolutamente cómplices, tienen partido, son parte de la alianza del mal y esconden, por ejemplo, hasta altas horas de la noche Argentina, escondían los bombardeos de Irán sobre objetivos americanos. Es casi ridículo leer, una vez que lo comunican, ver que sus bombardeos arrasan a Palestina, pero los bombardeos iraníes ocasionaron 2 muertos civiles que circunstancialmente pasaban por ahí. Hasta para narrar la verdad son absolutamente ridículos y parciales, propagandistas y absolutamente ridículos, y esto genera más odio, más tensión. Claramente ayer el despliegue de Irán mostró la capacidad iraní de hacer operaciones quirúrgicas con objetivos predeterminados, con lanzamiento de misiles balísticos que muestran claramente que hay una igualdad de condiciones. Eran misiles hipersónicos lo que se utilizaron ayer y drones, con lo cual claramente hasta para narrar la guerra son absurdamente ridículos desde Occidente, y los comunicados que llegan al pueblo argentino son tan falaces y tan mamarrachescos como los de Galtieri en el 82. Santiago, en materia militar argentina, el presidente Milei entiendo que dio de baja, mejor dicho, pasó a retiro a 22 generales y creo que 16 almirantes. ¿Qué pensás del perfil que le quiere dar a las Fuerzas Armadas, de las personas que eligió para poner al frente de cada una y del Estado Mayor conjunto? Primero hay que entender que vienen a destruir las Fuerzas Armadas. Y que han llegado al poder con el voto de las Fuerzas Armadas, con lo cual habría que decirle a todos los que han pasado a retiro que se jodan, y que han aportado a la destrucción de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Este gobierno, este loco desquiciado, busca la desaparición material de las Fuerzas Armadas para transformarlas en una guardia a la panameña, como te decía, y la intención es reducirlas al trabajo de una hipótesis de conflicto contra el narcotráfico, desprejuiciándose absolutamente y siendo cómplice de la entrega de la soberanía nacional, borrando del mapa nuestra hipótesis de conflicto con Inglaterra y Chile, borrando del mapa nuestras hipótesis de conflicto con la OTAN, que obviamente son la base de esta disposición de que la Argentina quede desarmada y a disposición de sus antojos. Y la Argentina tendría que tener una política militar absolutamente ligada a los BRICS, con independencia de tecnología militar y de sistema de armas de la OTAN.
no podemos tener ni aviones ni buques que dependan de la autorización de la OTAN o de sus miembros para poder adquirir los sistemas de armas para poder operar en la guerra moderna. Sin embargo, la Argentina está atrás de, por ejemplo, la adquisición de F-16, que son aviones americanos que necesitan suministro de armamento británico y piezas británicas, y la Argentina está siendo devastada, y la sola idea de que la Argentina pierda a su ejército atrás de una hipótesis de conflicto policial, como es el narcotráfico, claramente muestra la intención de este gobierno criminal, salvaje, anglosajón, pro-sionista, pro-masón y anglófilo, de dejar a la Argentina a merced de los caprichos de estos invasores. Las Fuerzas Armadas de la Argentina tienen que ponerse de pie y cada soldado, cada miembro de las Fuerzas Armadas debe entender que este gobierno viene a destruirlos, viene a transformarlos en la policía bonaerense. Santiago, te pregunto acerca, me vuelvo a meter en el conflicto palestino-israelí que ocurrió el 7 de octubre. Venía con una gran... Escucho, ¿eh? ¿Me escuchás? ¿No? Muy bajo. Muy bajo. A ver si estamos ahí conectados. ¿Ahora me escuchás? Te escucho muy bajo, pero dale. Muy bajo, bueno. Ahora lo solucionamos. Te pregunto, Santiago. El 7 de octubre comenzó el conflicto palestino-israelí. Siempre decimos que para que haya una guerra tiene que haber dos ejércitos, de un lado y del otro. Venía una revuelta popular muy importante que tenía el gobierno de Israel, porque siempre también marcamos que no es una guerra de religiones, como a veces algunos medios nos quieren hacer creer. ¿Qué reflexión tenés sobre esto y sobre la data que tenía el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí, que el 7 de octubre, a través de Egipto, a través del ministro de Justicia de Egipto, que le había informado que posiblemente los iban a atacar el 7 de octubre, y como que miraron para otro lado, pregunto. Y lo segundo, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que dijo Javier Milei hace algunas semanas ya sobre el terrorismo islámico? Mirá, la realidad es que nadie habla de guerra, todos hablamos de genocidio. O sea que la palabra guerra es la que utiliza el moderno Estado de Israel y su gobierno de derecha sionista. Estados Unidos o Inglaterra. El resto hablamos de genocidio, hablamos de campos de concentración y exterminio racial. No tenemos ningún concepto de guerra, ni lo creemos así, ni jamás lo comunicamos así, porque es mentira. Bien. Esto claramente es una política de exterminio racial del pueblo palestino por parte del moderno Estado de Israel, que no tiene el acompañamiento de todo el pueblo del Estado de Israel, pero que claramente su gobierno ha decidido arrasar a su propio pueblo si lo necesita, en su odio y en su concepción nazi de la vida. Con lo cual no hay guerra, hay genocidio. Ahora, en esta instancia, cuando ya empiezan a involucrarse estados, terceros estados, que sí tienen ejércitos regulares y que sí tienen capacidad de defensa nacional, empieza a ser una guerra, porque ya el pueblo palestino, que es víctima de un genocidio, empieza a conseguir alianzas de estados completos, de estados nacionales que sí ponen a disposición su fuerza militar para defender al pueblo palestino, y esto empieza a ser una guerra. No porque estén en guerra contra el pueblo palestino, eso es una falacia. El pueblo palestino está siendo víctima de un genocidio, pero no de ahora, de hace muchísimos años. Claro, no comenzó el 7 de octubre. El genocidio del moderno Estado de Israel. Con respecto a las declaraciones de Milei, es un loco de chaleco, es un muchacho enfermo que necesita moverse a clonazepam y depende de un psiquiatra, así que nada de lo que venga de ahí puede ser tomado seriamente, aunque es trágico su presencia y la existencia de la posibilidad de que administre las viromes del gobierno del Estado de los argentinos. Con lo cual, primero aclaremos, estamos entrando en una guerra porque ya hay estados que sí están decididos a confrontar con Estados Unidos, Inglaterra e Israel. O sea que Yemen o Irán toman decisiones como estados de defender al pueblo palestino que es víctima del genocidio, pero ya en su carácter oficial de estados con ejércitos regulares. Esto le da dimensión de guerra y empieza a involucrar también, por ejemplo, a Rusia, que va a tener que tomar posición firme en las próximas horas. Pidió que esto se trate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China va a tener que tomar partido, Turquía ya lo tomó. Esto ya ha dejado de ser un genocidio, digamos, para definirlo con autorización pasiva de la comunidad internacional. Ahora hay bandos. Hay un bando agresor y un bando que defiende los derechos del pueblo palestino, pero que empieza a defenderlo con todas sus fuerzas.
de los estados que integran una coalición tácita de defensa del pueblo palestino. Con lo cual, esa es la verdadera situación que se vive hoy. Hay un genocidio, pero ya hay una alianza militar tácita que defiende al pueblo palestino y exige el final de este genocidio y la condena inmediata en el Nuremberg a los asesinos del moderno Estado de Israel encabezados por Netanyahu. Desde hace muchos años comenzó, Santiago, este proceso de genocidio que, como bien decía Khaled, primero se llevó al punto de que era una guerra religiosa, ¿no?, entre judíos y musulmanes. ¿Vos pensás que esto es un conflicto geopolítico y económico, sobre todo por estar Palestina situada en una zona estratégica? Mira, hace muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió crear con Inglaterra un portaaviones en Medio Oriente llamado Israel. Hay que recordar que esa tierra al moderno Estado de Israel, no a los creyentes de religión judía, al moderno Estado de Israel no se la dio Dios, se la dio Inglaterra. Con lo cual hay que tener bien claro que estamos frente a una toma de decisión estratégica y geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, que se sostuvo de esa manera. Israel fue armado en términos militares para poder ser un portaaviones de los intereses de Occidente en Medio Oriente y poder proceder a la presión militar sobre los objetivos inmediatos de Medio Oriente para poder desplegar el poder militar de amenaza y en la práctica de lo que fue el saqueo de Medio Oriente y el petróleo durante más de 50 años. Con lo cual queda claro que hoy estamos llegando al final de una etapa de saqueo, de violación de los derechos humanos, de tortura, sangre, muerte y muerte de civiles, que arrasó todo lo que encontró en su camino. Arrasó a Irak, a Irán, a Siria. Bueno, estas son los estertores finales de la decadencia de un imperialismo que encuentra hoy la difícil tarea de defender ese portaaviones que no se mueve. Tienen una desgracia. Ese portaaviones no flota, está anclado en tierra palestina y obviamente no tienen dónde replegarse. Por eso es una guerra tan difícil, porque es una guerra que una vez que se inicie no va a tener retaguardia el Estado moderno de Israel donde replegarse, y la ofensiva del apoyo militar que pueda recibir de la coalición de Occidente no tiene donde hacer cabecera de playa, salvo penetrar en el mundo árabe, lo cual sería más suicida que Vietnam. Santiago, ¿qué opinión te merece el viaje del presidente Javier Milei a Davos? Él manifestó que tuvo más de 60 solicitudes de entrevistas. ¿En qué puede beneficiar a la Argentina este viaje? En nada, es una catástrofe. Es la toma de posición incorrecta a la hora incorrecta y un marco de alianzas incorrecto que nos va a llevar a la catástrofe. Davos es el tacho de basura de la economía mundial. Y obviamente sus políticas de presión y sometimiento desataron esta tercera guerra mundial, con lo cual claramente deberíamos estar reuniéndonos con la India, con la Federación Rusa, con China y con Brasil, ¿no? Y con la India. Estamos en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Davos es el tacho de basura de la Alianza de Occidente. Hablaste recién de Brasil y hace un ratito te escuchaba en tu introducción sobre los dólares, y tenemos al país vecino, Brasil, que es un gigante como si fuera China, pero que está más cercano a nosotros, digo en lo comercial, por la cercanía que tenemos geográficamente. Y en Brasil nadie piensa en dólares. ¿Por qué los argentinos vivimos pendiente del billete verde? Hay una decisión tomada. En Brasil ningún presidente, ni Lula ni Bolsonaro, actuaron de manera criminal y cipaya, vendiendo su patria, tomando deuda para destruir la moneda brasilera. En la Argentina dormimos con los anglófilos desde la génesis de nuestra independencia, y salvo en los tiempos confederados, la Argentina cayó en manos de los traidores a la patria como Rivadavia, y todo lo que vino después en materia de liberalismo, que se dedicó a destruir la Argentina. Nosotros hemos sido víctimas de la invasión anglosajona silenciosa de manera permanente. La presencia de la masonería en los gobiernos, en las tomas de decisiones, la PDUV, todo lo que ha sido la Argentina de los traidores involucrados en la administración del Estado, llevó permanentemente al deterioro de la moneda como instrumento de destrucción de la soberanía económica de los argentinos. Con lo cual, en Brasil quieren su moneda,
porque ningún presidente fue traidor al Brasil contrayendo deudas criminales contra la moneda del Brasil. Son patriotas, defienden su Estado por encima de cualquier otra cosa, y los argentinos hemos sido víctimas del caballo de Troya. Sí. Hemos sido infiltrados por cipayos que han militado la destrucción del Estado argentino una y otra vez, y cada vez que el pueblo argentino se puso de pie, llegaron con un gobierno criminal y liberal por las botas o los votos a destruir la moneda de los argentinos, a intentar destruir sus bases culturales, como pasa hoy. Hay que salir a defender la cultura en la Argentina porque ellos vienen a someterla y destruirla. Hay un plan anglófilo después de la batalla del 82 de destrucción de todos los cimientos de la Argentina hasta su raíz. Y nunca fue tan pornográfico, tan malicioso y tan satánico como lo es hoy, hace 30 y pico de días, desde la asunción de este loco desquiciado. Ahora ya lo hacen con un nivel de descaro criminal que amerita, por eso estamos trabajando en el juicio político, porque estos son actos criminales contra la patria. En la Argentina se habla de dólar porque hay una contracultura del modelo anglosajón saqueador que intenta que los argentinos tengan el sometimiento cultural a ser colonia. Santiago, hablabas de la asunción de Javier Milei, y aquí estamos con el debate que parece ser interminable. ¿Qué opinás vos acerca de cómo se están dando las cosas? Yo creo que el Congreso no debería ni siquiera haber abierto el tratamiento de la ley ni del DNU. Hay cientos de recursos de amparo presentados en todo el país contra el DNU. Y es una locura que los diputados y senadores de la llamada oposición se sienten a tratar algo inconstitucional. Lo inconstitucional no se trata, es el fruto del árbol envenenado. Todos los frutos del árbol envenenado son envenenados, con lo cual una ley anticonstitucional no se trata, no se discute, no se habla. Sin embargo, han concedido el derecho a discutir, se han sentado en la mesa y con esto han licuado de alguna manera el acto político supremo, que era el rechazo in limine de esta locura de intento de dictadura bananera que intenta someter al pueblo argentino a reformas de la Constitución a través de decretazos, con intentos de modificar el Código Civil o el Código Penal por decreto. Con lo cual no hay mucha esperanza si la oposición se va a comportar de esta manera. Esperemos que el 24 nos encontremos millones de argentinos en las calles como si hubiéramos ganado un mundial, pero esta vez para defender la patria, para exigir el inmediato rechazo de este proyecto delirante que hoy está en el Congreso y la caída en desgracia definitiva por la Corte Suprema de la inconstitucionalidad del DNU. Pero siempre aclarándole a la gente que el Congreso, que debió rechazarlo in limine, lo está tratando. La Corte Suprema, que debió habilitar la feria para rechazar el DNU, se tomó vacaciones y el Poder Ejecutivo está en Davos. La República es el problema de los argentinos. Santiago, hablaste del paro del 24 de enero, convocado por la CGT, pero abierto a todo público, como quien dice. ¿Qué medidas crees que va a tomar el gobierno? Y te hago dos en una. Vos conocías a Milei mucho antes de su exposición tan mediática. ¿Creías que iba a llegar a ser presidente y creías que iba a ser este tipo de gobierno? Mirá, lo conozco mucho más que el resto de los argentinos, salvo Diego Giacomini, que tuvo la posibilidad de vivir 4 meses en la casa con él. Eso le da un nivel distinto de conocimiento al mío, pero después no hay nadie. Es Diego Giacomini y yo. Somos el resumen de la vida de este loco desquiciado. Sabía que iba a venir cualquiera, porque el nivel de deterioro de la calidad política del sector del campo nacional y popular fue de tal magnitud que era obvio que venía cualquiera. Y vino cualquiera. Con lo cual no importa la persona, sino el nivel de maldad que involucra a esta persona y de cualquiera que hubiera estado en su lugar. El proyecto liberal anglosajón saqueador de la Argentina elegía a este o a cualquier otro que se animara a hacer esto. Buscaron un loco sin estómago ni corazón que pudiera llevar adelante semejante tropelía contra la patria. Podía ser este o cualquiera que estuviera en las mismas condiciones de tratamiento psiquiátrico y que pudiera pasar el test social de los medios de comunicación. Con lo cual, él es lo de menos. Lo importante es que atrás hay poder que lo hizo presidente. Ese poder que tiene inspiración malvada, tiene creencias satánicas y que odia a la patria de los argentinos, es gobierno.
Ahora hay que resistir, insistir y persistir y trabajar en la recuperación del gobierno de la patria para el sector nacional y popular, pero que deje de ser un sector nacional y popular confusamente funcional a los fracasados que nos trajeron hasta acá. El pueblo argentino no puede seguir sosteniendo a los mismos mequetrefes que le entregaron el poder a Milei. Esto está claro que es únicamente producto de aquellos que le entregaron el poder a estos criminales. Y son tan criminales como ellos, y me refiero a quienes gobernaron como Alberto Fernández o Cristina. No hay ninguna posibilidad de futuro sin condenar el pasado que nos trajo este horrible presente. Uno de los recortes, más cuestionados es hacia la industria cinematográfica, hacia la cultura, hacia el arte. ¿Cuál te parece que puede ser el destino del argentino que está atravesado por la cultura si se recorta todo esto? Destruir la cultura es un objetivo de cualquier invasor. Lo primero que hace alguien cuando invade es destruir la cultura, destruir la identidad, porque a partir de ahí se somete a los pueblos. Con lo cual el ataque a la cultura es nada más que la política del invasor. Y esa política se va a llevar adelante, y si el pueblo argentino no resiste, más allá de la queja, de la cartita, de los directores de cine en el Congreso llorando, les importa nada lo que digan los hombres y mujeres que hacen a la cultura de los argentinos, que la hacemos todos juntos también. No hay que esperar que tengan reacciones humanas y patrióticas, porque no son ni humanos ni patriotas. Vienen a hacer esto ex profeso y lo van a hacer. Van a destruir el cine, el teatro, la cultura. Ya cerraron los museos porque no quieren pagar horas extra. Mañana cerrarán los museos y venderán las piezas. Vienen a destruir la Argentina. Vienen a destruir nuestra identidad. Vienen a negar nuestras raíces. Con lo cual, yo le pido al pueblo argentino que si no quieren ver la destrucción sistemática del ser argentino, se pongan de pie, porque claramente cualquier acto de cobardía que los mantenga a la expectativa en este duelo, esto es un duelo del lejano oeste, el que se defiende primero es el que sobrevive. Y claramente el pueblo argentino le están diciendo que no desenfunde, que tiene que esperar. Bueno, si esperamos nos matan. Santiago, sabés que hoy en día mucho y casi todo, nuestras vidas, pasa por un teléfono celular y por las redes sociales. ¿Qué opinión te merece que el presidente Javier Milei, no sé si lo hace él, si se lo hace su community manager, pero ayer, por ejemplo, le respondió a una cuenta falsa de Axel Kicillof, pensando que era Axel Kicillof y no lo era? Después en su Instagram, por ejemplo, mencionó a los actores argentinos, Lali Espósito, Pablo Charri y demás. ¿Qué opinión te merece que un presidente esté en las redes sociales y no pensando en gobernar? Ellos tienen una estrategia comunicacional que opera sobre las redes, y más allá de que él le haya contestado a una fake cuenta, y el objetivo está cumplido. Él lo que quería decir lo dijo, no importa si se lo dijo al verdadero Kicillof o a un doble, o a Anito Artaza disfrazado. La realidad es que él lo que quiere decir lo dice, los que lo quieren escuchar lo escuchan, y su banda de forajidos le perdona que no sea el verdadero Kicillof, pero aprueban lo que le contesta. O sea, no tenemos que perder tiempo en la chicana de este tipo, porque no los hiere en lo más mínimo, No le hacemos ningún daño a estos invasores criminales de este gobierno de ocupación, porque digamos que se equivocó de cuenta de Kicillof. Porque también es cierto que Kicillof aumentó 300% los impuestos en la provincia de Buenos Aires y quiere crear un anticipo de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual está haciendo un ajuste igual de salvaje que el de Milei. Entonces, la verdad que Kicillof no representa ninguna oposición, y la contestación de Milei a Kicillof es un juego entre las dos cabezas de la misma víbora, de la víbora bicéfala, porque ajusta a Milei y ajusta a Kicillof. Así que no seamos boludos, no caigamos en la trampa. Kicillof no es ningún revolucionario, Kicillof no es la alternativa al gobierno, Kicillof es nada más que un ajustador en la provincia de Buenos Aires que no defiende a los bonaerenses, que no tiene ninguna identidad rosista ni bonaerense, que claramente forma parte de esa escuela de economía que dice cuando el Estado necesita, aprieta a la gente, le saca la plata que le queda y los manda
debajo de la línea de pobreza, pero salvamos los balances. Bueno, Kicillof está haciendo exactamente lo mismo que Milei. Tarifazo, impuestazo y adelanto de ingresos brutos. Con lo cual, Milei es un personaje que tiene perdonado por aquellos que lo siguen y lo votan que se equivoque de cuenta de Kicillof. Lo que no tiene perdón es Kicillof cuando se comporta igual que Milei. Santiago, ¿quién crees hoy que es el referente de Unión por la Patria, ya que estás mencionando a Kicillof? ¿Quién representa hoy a los peronistas / kirchneristas? No sé, ¿cómo lo llamas vos? Primero, los kirchneristas no tienen nada que ver con el peronismo. Aclaremos los tantos, porque Néstor Kirchner era peronista, pero desde que Cristina enterró a su marido, el cristinismo es progresismo y no es peronismo, con lo cual separemos los tantos. El peronismo tiene gente muy valiosa, como tiene al intendente Grey en la provincia de Buenos Aires, tratando de recuperar el peronismo de la provincia de Buenos Aires, del saqueo de la Cámpora y de Máximo Kirchner. Le ha pedido la renuncia al mequetrefe delincuente de Alberto Fernández, que hoy pulula por España con el dinero que nos robó y con la inmoralidad que lo caracterizó. Con lo cual hay buena gente en el peronismo, hay buenos gobernadores, hay buenos concejales, hay muchos más intendentes, que yo, Leonardo Nardini en Malvinas Argentina, un pibe joven con experiencia ministerial y de gestión. El peronismo, desde el punto de vista del pejotismo, tiene algunas expresiones acertadas de gestión. Desde lo que es el movimiento peronista, porque nosotros no somos un partido, los nacionalistas peronistas, sino un movimiento, tenemos la posibilidad de reconstruirnos, porque el movimiento te permite la dinámica del movimiento justamente y no de la estática, y tenemos que nutrirnos de todo eso, de la gente joven, de la gente capaz, con experiencia de gestión. El resto están todos muertos. Todos muertos. A ver, si la opción del peronismo va a ser Guillermo Moreno o Aníbal Fernández, estamos terminados. ¿Se entiende? El desafío del peronismo, del nacionalismo hacia el futuro, es la construcción de una mesa de gente joven, capaz y con demostradas capacidades de gestión que le devuelvan al movimiento obrero la conducción del peronismo y estén dispuestos a acompañar como brazo político. El peronismo es el movimiento obrero, con lo cual la CGT debe cambiar su cúpula dirigencial, que está en manos de gordos traidores, y constituir un solo secretario general que conduzca al movimiento obrero con fuerza y poder, que le devuelva la columna vertebral al movimiento, y desde ahí el resto de la política se encolumne como brazo político del movimiento obrero. Mientras el peronismo esté en manos de políticos territoriales sin esencia y sin ADN obrero, en lo que llama la gente el peronismo está muerto.